Damos paso a Desiree Afonso Morales. Ella es ingeniera agrónoma que ejerce como responsable de germoplasma del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, que a su vez pertenece al Cabildo de Tenerife. Actualmente realiza su doctorado en el área de nutrición y bromatología de la UL. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación, por permitirnos estar hoy aquí para hablar sobre un producto que no es el vino, pero que creo que puede tener mucho interés también para el agroturismo. Bueno, el trabajo que voy a presentar forma parte de mi tesis doctoral que realizo en el área de bromatología y nutrición de la universidad bajo la dirección de Elena Rodríguez y en colaboración también con el Cabildo Insular donde yo trabajo. Bueno, como era un encuentro internacional, quería un poco hacer una presentación del producto para la gente que no lo conozca, sobre todo pues porque para nosotros como canarios es muy familiar, pero igual para otras personas pues no lo es tanto. Y la primera parte pues es una presentación del producto y su importancia en el archipiélago. El gofio es un producto, la definición, que es el producto de la multuración de cereales tostados, a la que se adiciona una cantidad variable de sal y que además, dependiendo del tipo de gofio, se puede añadir pues, otros granos como son las leguminosas que van a recibir el mismo proceso de multuración y de tostado que los cereales. Es un producto además que ya estaba presente desde la época aborigen, desde la época antes de la conquista, y bueno, nuestros antepasados lo elaboraban con molinos de barro, perdón, con molinos de mano, y luego tostaban en cuencos de barro. Era el gofio principalmente elaborado con cebada, que era el grano que era más predominante en aquella época, aunque también había gofio de trigo. Algo que me parece muy interesante de cara a valorizar este producto con respecto a esto que comentaba es que los estudios que se han realizado de las cebadas, de los yacimientos arqueológicos que se han encontrado, se han podido comparar con cebadas que actualmente son cultivadas por los productores canarios y se ha visto que efectivamente la cebada es la misma, es decir, es algo que es muy interesante de cara a valorizarlo, puesto que es los granos es como tener como una reliquia del pasado en el presente. Bueno, ya desde entonces era alimento principal para los aborígenes y cuando fue la conquista pues se introdujo también en la sociedad que se estaba creando y formó también parte de la mesa como alimento principal alrededor del cual giraban los otros productos. Bueno, la verdad que me pareció muy bonito, lo de arriba es el molino de mano y abajo pues los antiguos molinos de gofio. Esta foto también representa muy bien nuestra sociedad, sobre todo en aquella época, ¿no? Porque la mayoría de los productos agrarios tradicionales tienen todo un trasfondo social en el que realmente había una colaboración entre los propios individuos que forman parte de la comunidad en lo que son todas las labores de campo, de transformación del producto, ¿no? Y había ese componente social que creo que es algo también a valorizar y que hoy en día también continúa. Además, el hecho de haber sido un elemento esencial en la dieta también ha hecho que haya cierto arropamiento social, como decía, en las formas y las presentaciones de este producto, y que además ha conseguido atravesar todas las clases sociales, ¿no? Ha conseguido pues, que desde los más altas hasta las más pobres, pues la presencia del gofio está, de distintas formas, de distintas maneras, pero sigue estando. Bueno, hay 4 formas de presentación básica del producto. A mis compañeras les han repartido una muestra que luego les comentaré un poquito más, que es esta de aquí. Lo pueden catar si quieren, hay una tijera para cortar. Ah, vale. ¿No tiene? Ah, vale, no, hay para todos, hay para todos. Bueno, las formas de presentación, como decía, desde las más tradicionales a otras más innovadoras, desde el gofio en polvo, como el que tienen ahí, que se suele acompañar de papas, de batatas, de pescado, de fruta incluso.
Luego también en escaldón, que creo que por ahí, bueno, nosotros hemos comido, no sé si en el Congreso. Eh, bueno, es una forma que, perdón, sí, que seguro que sí. Bueno, bueno, ya luego les digo dónde, que hay lugares maravillosos aquí. Bueno, el escaldón es una forma un poco más pastosa de elaborarlo. Se mezcla con el caldo hervido de carnes o de pescado, y luego se le añade pues, distintos aderezos, verduras, la carne molida, el pescado, dependiendo si es un escaldón de pescado o un escaldón de carne, e incluso escaldón de verduras para los veganos, o sea que es maravilloso. Y si encima el gofio es hecho de garbanzos, va a aportar un montón de proteínas, o sea que bueno, yo creo que es todo ventaja. No sé, ustedes, pero... luego está el gofio amasado, que es una textura un poco más sólida, que también se puede mezclar pues, más como postre, como con miel, ya sea miel de palma, miel de abeja, se le puede añadir frutos secos, queso. Y luego, pues de manera más tradicional, el sobado en el zurrón de gofio, que bueno, también se le añade agua, se le añade miel y estos productos que comentaba, y muy enfocado sobre todo de manera tradicional a como ese aporte de proteína y de valor calórico que aportaban esto, como decía, frutos secos y demás, sobre todo para la gente de cumbre, los pastores que tenían que estar mucho tiempo en la cumbre, ¿no? Pues era un alimento que les aportaba muchísimo para poder permanecer allí. Y bueno, estas son las formas más tradicionales, pero como decía, ha podido trascender hasta la cocina más innovadora, y actualmente se ha incluido en postres, en barritas energéticas para los deportistas, e incluso como licor. Aquí además les he traído una foto de un licor que se elabora aquí en Lanzarote, que es la crema de gofio. Es una edición limitada que va a estar siempre supeditada a la presencia de grano local, porque se hace con gofio de millo local, del millo que producen los productores de Lanzarote, y por eso ahora no va a haber, pero seguramente desde que empiecen las cosechas, yo creo que a finales de año, va a haber este producto. Entonces tiene un gran valor añadido, porque no es solo el que se utilice el gofio como tal, sino que además el grano es de aquí y bueno, y además está buenísimo y es una forma de presentación muy interesante. La tapa dorada del millo tostado, el negro de la lava y el blanco de las casas de Lanzarote. Yo creo que además cuenta una historia que nos incita a probarlo y a darle ese valor que merece, ¿no? Bueno, y acompañado del gofio de millo, que todos tienen una muestra, también hecho con grano local, pero es verdad que cada vez hay menos productores y muchos mayores. A mí me ha llamado la atención muchísimo que por lo menos en Tenerife ya no se hace, en La Gomera creo que algo, y es que aquí el gofio que se elabora, hay un único molino que está elaborando en la isla, es el que traen los señores mayores de 80, 90 años que a su vez han tostado en su casa, es decir, que también lo tuestan con todo el trabajo que conlleva, pero es algo que forma parte mucho de su cultura y de su identidad, ¿no? Y lo ven así. Además, el que van a probar, o si no lo han probado o lo probarán, es una receta que no ha salido todavía, es una especie de primicia lo que les traigo hoy, porque un poco viendo esa historia, el molinero cuando veía que estaba haciendo el gofio de esos millos que traían los agricultores, los productores antiguos, notaba que había una esencia, había algo diferente, había unos aromas y un sabor que era muy diferente al gofio que hacía con el millo que traía de importación. Y era precisamente porque ellos tostaban con maderas, con otros tipos que se lo transmite al gofio, ¿no? A raíz de eso, pues el molino está inventando, está redescubriendo nuevas recetas y este realmente es un gofio que ellos denominan gofio centenario porque tiene unos aromas que son que nos recuerdan a ese gofio elaborado con las maderas locales. Este gofio saldrá a final de año, cuando haya grano también. El gofio centenario con esos aromas. Bueno, espero que les guste porque realmente que tiene mucho interés y mucha historia. Sí. Ah, vale, muy bien. Bueno. Bueno, también hay unas preferencias de consumo por islas.
porque cada isla, si las conocen, es diferente, tiene, aunque algo nos une muchas cosas, como el gofio, por ejemplo, pero luego cada isla tiene su idiosincrasia, tiene su geografía y tiene su adaptación al medio, que eso también se refleja en cómo consumimos nuestros productos. En la isla del Hierro, por ejemplo, que es una isla donde no hay tanta agricultura, es una isla eminentemente ganadera, el gofio está asociado más o bien al pescado o a las zonas de costa, o bien a los productos que se encuentran en la meseta, sobre todo pues el consumo con carne y específicamente con el ganado bovino, con las ovejas, ¿no? En otras islas como Tenerife, pues bueno, es muy donde hay la medianía con esa riqueza en biodiversidad agraria, pues quien no conoce el puchero, que es una mezcla de verduras donde se le añade carne y donde el gofio pues se consume acompañando, por ejemplo, ¿no? Porque luego hay más. En islas como La Gomera, donde sí que hay hortalizas, donde destacan el bubango o el berro, pues es muy típico el acompañamiento del potaje de berro en la mortera, acompañado del gofio de millo. Y luego ya también en las islas más orientales, como las que estamos, en Lanzarote, Fuerteventura, incluso Gran Canaria, pues también asociado a los productos de costa, como pueden ser las areas, muy típicas de aquí, que se acompañan con el gofio. Bueno, en la actualidad hay unos 36 molinos que están repartidos a lo largo del archipiélago y es una industria que, a pesar de sí que tener ciertas innovaciones tecnológicas, ha mantenido esa esencia artesanal y esa metodología artesanal que han sabido transmitir los maestros molineros en las distintas generaciones. Este es el molino que les comentaba, que está en San Bartolomé y que es el único que está ahora mismo moliendo, y que además les invito a si tienen la oportunidad de visitar, porque además realizan visitas guiadas. Y es un proyecto de agroturismo que está comenzando, pero que tiene unas ideas muy interesantes, donde incorporan otros productos y que creo que tiene muchísimo potencial y va a ser muy bueno para la isla de Lanzarote y para los productores locales. Bueno, el gofio en cifras, bueno, pues en la actualidad se produce en torno a unos 6.400 toneladas anuales de gofio, que aproximadamente la mitad se destinan al mercado canario. Además, hay una preferencia del gofio de millo con un 68% del total de gofio producido, seguido del gofio de trigo. El resto pues son otros tipos de gofio, como gofios de mezcla, trigo-millo, o incluso ya con gofios en la que se incorporan las leguminosas. Bueno, la mayoría, con las producciones locales es imposible satisfacer la demanda actual y realmente el origen de la materia prima es eminentemente extranjero, en un 90%. Destacando además un casi 12%, un 11,5% del origen argentino del millo. Bueno, y que, como comentaba, el grano local tiene un escaso protagonismo. Apenas para la producción de gofios está en torno a las 35 toneladas anuales, que supone un 0,4% de las materias primas utilizadas. Bueno, para contextualizar un poco lo que son los cereales en el archipiélago a día de hoy, porque al final pues no sabemos muy bien cómo situarlos, he querido poner algunas cifras de las superficies actuales y para también tener en cuenta, porque claro, por ejemplo, antes hablaba la ponente de Brasil en un contexto continental donde a lo mejor una parcela media tenía 24 hectáreas o algo así, creo recordar, y eso aquí en Canarias, bueno, el tamaño medio de las parcelas, si llega a 1 hectárea, es muy poco. En Tenerife, además, el tamaño medio de las parcelas en cereal son 1.000 metros. O sea que es muy importante contextualizar esta superficie en un contexto de archipiélago, en un ecosistema insular, donde hay mucha presión por el territorio con otros sectores, donde bueno, pues por eso quería poner esta diapositiva, porque realmente son importantes las hectáreas. En ese contexto. Con respecto al trigo, se produce en todas las islas, a excepción de La Gomera, destacando como principal isla productora Tenerife. Yo creo que, aparte que creo que las administraciones públicas están apoyando a los productores de cereal, no solo por el producto, sino por el mantenimiento de un paisaje que es muy importante a nivel estratégico. Tal y como estamos en un contexto de cambio climático como que se habla aquí diariamente,
si bien Lanzarote y Fuerteventura fueron los graneros de Canarias, en la actualidad con las precipitaciones sería imposible, ¿no? Tener las producciones y por eso se ha ido también abandonando. Entonces realmente Tenerife, en las zonas altas del norte, es donde realmente hay cultivo, porque todavía en secano se puede cultivar, todo esto es secano. Con respecto al millo, hay más hectáreas, en el trigo de 230 hectáreas a nivel archipiélago, en el caso del millo pues son 677 hectáreas, aquí destacan las dos principales islas capitalinas como productoras, y sí hay trigo en millo en todas las islas. Y también un poco para situarlo con respecto a otros cultivos de los que se ha hablado y otros en los que quizá puede tener cierto potencial también en el futuro en este contexto de cambio climático, porque es verdad que hay otros productos como la platanera o el aguacate que son importantes en nuestro sector primario, pero que en este contexto y en esta incertidumbre con respecto al futuro y con respecto a la escasez de agua, creo que hay otros cultivos que pueden tener cierto potencial. 5 minutos. Perdón. A ver cómo yo reestructuro esto aquí. Bueno, ahí están los cereales. La viña, que es un cultivo que ustedes conocen y que es lo que se habla aquí, pues hay 5 veces más viña de lo que hay en cereal, ¿no? Pero es verdad que también hay otros productos como el olivo, pues que son 3 veces, hay más 3 veces más cereal que olivo, ¿no? Que también se promociona mucho, pero que creo que tenemos cultivos que son interesantes, que están además, que no tenemos que inventar nada nuevo y con ese potencial. Y las tuneras las puse porque creo que es un cultivo también con muchísimo potencial, donde había mucho más superficie, pero que ahora mismo está en una encrucijada muy importante por varios motivos, que no es el momento, pero creo que tanto a nivel archipiélago como a nivel internacional se está dando mucha importancia al cultivo de cactus en un contexto de cambio climático. Y los tenemos aquí. Bueno, una vez que he hecho esta pequeña presentación del producto y de la situación actual, pues como mi trabajo es perdón, porque bueno, ya, es precisamente fomentar los productos locales y ayudar al sector primario, pues queríamos, una vez que empiezas a trabajar con el gofio, sabes que tanto los molineros como los consumidores te dicen que el gofio elaborado con grano local es diferente, tiene aromas diferentes, sabe diferente, y bueno, lo queríamos ver si se podía cuantificar, si eso realmente era algo que formaba parte del imaginario colectivo o que realmente era verdad, era una percepción real. Y entonces hicimos un estudio que forma parte de un estudio mayor, pero en este caso se estudiaron los perfiles sensoriales de los gofios elaborados con grano local y con grano de fuera, y con millo y trigo, porque son los principales granos con los que se elabora. Los trigos locales, ahí ven las localizaciones, fueron recolectados de los propios productores, y los extranjeros pues de Harinalia, que son los que se utilizan para el gofio. Se estableció un panel de cata formado por 12 catadores que formaban parte del comité de cata del servicio de valorización del Cabildo, y las muestras pues se presentaron en estas copas de balón de 15 gramos y se le añadía 25 mililitros de agua, se revolvía, y entre muestras se daba manzana ácida para neutralizar el sabor. Bueno, estos son los parámetros que se midieron a nivel sensorial en una escala no estructurada de 0, no me gusta nada, o 10, me gusta mucho. Bueno, pues el gofio de millo, en general fue más valorado el gofio de millo local frente al de millo foráneo para todos los parámetros, siendo estadísticamente significativas las diferencias en cuanto al tostado y a la pastosidad. En el caso del trigo quizás fue algo más variable, quizá ahí como que influyó más un gusto personal, porque es verdad que fue pues, más variable los parámetros y habiendo diferencias significativas en el color, en el olor y en la valoración global a favor de los gofios de trigo foráneo. Bueno, como conclusiones, los gofios locales de trigo se diferenciaron de los foráneos en la base a los parámetros analizados en el análisis sensorial, siendo mejor valorados, esto lo he comentado, los gofios de millo local y los de trigo foráneo, y que estos además perfiles permiten la valorización del producto y también la diferenciación, ¿no? Que es interesante. Y como reflexión final, creo que utilizar estos productos, comer estos productos, conocerlos, nos ayuda a conservar nuestras variedades, porque no he dicho que además de todo esto, las variedades de cereal que se producen en el archipiélago, a diferencia de otras zonas productoras, son variedades tradicionales de Canarias, es decir, que también estamos conservando patrimonio genético. Y bueno,
Por supuesto, vamos a favorecer el paisaje agrícola y el desarrollo económico de las zonas rurales, que es muy importante. Y creo también en este espacio que es muy importante la sinergia de los productos locales, porque al final estamos todos en el mismo barco y yo creo que es muy importante aprovechar esa oportunidad, en el caso del agroturismo, de presentar, pues no sé si se valoraría igual un vino con todo lo que implica y con toda la historia que lleva detrás, si además se acompaña de un gofio elaborado aquí con toda esa historia, y creo que al final esa sinergia sumaría y sería bueno para todos. Muchas gracias.